Shalom, Javerim. Mishpajá. Le dije amigos, familia. Qué bueno que podemos estar aquí para estudiar al Todopoderoso. Está muy alto, siento que está muy alto, que se oye un eco. Y les voy a pedir disculpas por la voz. Estoy un poco con congestión, así que voy a hablar un poco más despacio. Bien, en esta noche vamos a comenzar este shiur, esta clase de la parashá Vayetzei. Y es una parashá, como todas, sumamente importante, donde vamos a estar hablando también cosas que tienen que ver con nosotros. No solamente vamos a tocar lo literal, vamos a tocar también nivel remés, lo alegórico, el drash, cuál es lo que nos toca a nosotros, y un poco del sot. Antes de ingresar en esta parashá, yo quiero también hacer un corto resumen para poder ir conectando lo que nosotros vimos o lo que se estudió en la pasada parashá Toldot y poder seguir esta secuencia, esta conexión. En esta parashá nosotros vamos a ver cómo aparece esa pintura, una conexión entre el cielo y entre la tierra. Y es obvio que necesitamos a alguien que sea el que esté conectando uno con el otro. Quiero aprovechar a todos los que nos están viendo a través de las redes y decirles de que si quieren hacer alguna aportación para la congregación local Roca Eterna, lo pueden hacer a través de PayPal, Zelle si están en Estados Unidos y Cash App, ¿cierto? Ok. Sí, hoy empecé al revés. Y es importante, porque si entonces uno puede seguir manteniéndose todo lo que es la estructura, el edificio, etc. En esta parashá, nosotros vamos a encontrar 16 temas generales. Cuando digo 16 temas generales, ya ustedes están comprendiendo que hay otros subtemas que no aparecen aquí. En estos 16 temas, nosotros vamos a encontrar cómo Jacob, que es Jacob, va a Harán, sueña con la escalera, la promesa que hace Jacob a Hashem para retornar en paz a la casa de su padre. Jacob continúa el viaje hacia Harán. Jacob llega al pozo de agua en la tierra de los orientales. Jacob conversa con Rachel, que es su futura esposa. Jacob llega a la casa de Labán. Labán engaña a Jacob. Jacob se casa con Lea y luego con Rachel. La discusión de Rachel y Lea por los Dudaims, por Jacob. Jacob establece sus honorarios para trabajar con Labán. Las técnicas de Jacob para obtener crías con características. Jacob avisa a sus esposas que recibió el mandato de Hashem de regresar a su tierra. Rachel se lleva a los ídolos de su padre. Jacob escapa de Labán y emprende su regreso. Hashem advierte a Labán que no toque a Jacob. Pacto entre Labán y Jacob. Y Labán se despide de Jacob. Esos son los 16 temas que tiene esta parashá de manera general. No vamos a encontrar un mandamiento nuevo hasta creo que lleguemos a el Sefer de Shemot o el libro de Éxodo. Habiendo dicho eso, ustedes saben que actualmente cuando ponen los anuncios se habla de el estudio de la cultura, el estudio de la arqueología, el estudio del antiguo Medio Oriente, pero nosotros no podemos olvidar también el estudio de la tradición de nuestro pueblo, la tradición del pueblo de Israel. Dice el rabino Shaul de Tarso, Pablo, mejor conocido como Pablo. Esto aparece en Hechos de los Emisarios en el capítulo 28, en el verso 17. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron juntos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, entiéndase Israel, ni contra la ley oral, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Habiendo dicho eso, Hechos 28, 17. Es importante que nosotros también nos conectemos con la cultura. Desgraciadamente el movimiento de raíces hebreas
de la fe cristiana, pues echa a un lado muchas veces lo que es la tradición. Y eso responde también a un antisemitismo que está camuflajeado, peligrosísimo. Yo, Baruch Hashem, lo puedo decir abiertamente así porque, aunque comparto, como ustedes saben, con muchas o compartía con congregaciones de raíces hebreas, pues nunca he sido parte del movimiento. ¿Qué nosotros encontramos? Esto es parte del resumen de Parashot anterior. ¿Qué nosotros podemos encontrar? Bueno, primeramente, Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, orando en la mañana. Yitzhak Avinu, orando en la tarde, como lo fue la Parashat Toldot, cuando venía de camino Rachel con Eliezer. Y Jacob orando en la noche. Y de aquí entonces, nuestro pueblo dedujo que el shacharit o las oraciones en la mañana se le otorgaba por lo que había hecho Abraham Avinu, las oraciones en la tarde a Yitzhak Avinu y las oraciones de la noche a Jacob. Como nosotros sabemos, Jacob va a estar teniendo unos sueños en esta parashá. La próxima parashá, Jacob también va a estar orando, y no es que no haya orado en todos estos años que pasaron, pero se nos hace saber que Jacob está orando en la noche. Y de aquí es que se van elaborando entonces esas tres plegarias, Shacharit, Minja y Marviv. ¿Qué ocurre en la pasada parashá? Tenemos un tzadik que Hashem le quitó la vista. Ese es Yitzhak. Cuando nosotros leemos el texto se nos dice que ya Yitzhak no podía ver, se había quedado ciego. Por otro lado tenemos a una Sadeket, ese es el término femenino para Sadeket, que es Ribka. Algo bien importante es que nosotros notamos es que Ribka tenía ya un conocimiento de cosas que estaban ocurriendo en su vientre. Recuerden que ella fue a inquirirle a Hashem, ella fue a preguntarle a Hashem, y esto lo hizo según la tradición por medio de Shem, el hijo de Noé, que todavía estaba vivo. ¿Qué pasaba? Habían dos pueblos que iban a nacer de su vientre. Algo bien interesante que ocurrió con Yitzhak, ¿cómo se quedó ciego? Bueno, tenemos a Esaú, que le gustaba manipular las situaciones y se presentaba delante de su padre como si fuera una persona recta, como si fuera una persona que estaba viviendo con las reglas que le enseñaron sus papás. Su papá obviamente pues lo tenía como que este es mi heredero, mi primogénito, le gustaba lo que él cazaba, lo que le llevaba a comer, etc. Se quedó ciego, según la tradición se quedó ciego porque Hashem no quería de que su papá viera la idolatría que Esaú estaba haciendo. Esto es importante porque tenemos una persona que era un cazador y según Nimrod, ¿se acuerdan de Nimrod en el evento de la Torre de Babel? También era un cazador. Y se creía que Esaú seguía unos pasos similares a Nimrod. Hacía una pantalla, creo que se entiende, ¿verdad? Tenía una doble personalidad, por decirlo así. No era honesto. Obviamente se había casado con unas mujeres que eran del pueblo de Canaán. Había roto lo que su papá, primeramente, que yo estoy seguro que le había dejado saber por otras formas, la historia de cómo se buscó a su mamá, allá la familia en Haram. Él no siguió eso, se buscó unas mujeres cananeas. Y el mismo texto dice que cuando se dio cuenta que eso era aborrecible delante de sus padres, entonces se casó con unas primas, con unas hijas de Ismael. Así que este hombre no era muy bueno. Tenemos el evento de la negociación de la primogenitura. Y esto es importante porque hay un plato de lentejas envuelta. Según la tradición, esto es un plato fúnebre, esto es un plato de luto, esto es un plato que solamente cuando las personas están guardando esa shiva en hebreo, ese tiempo de dolor, pues suelen comerse las lentejas. Y eso es lo que le ofrece Jacob. Supuestamente, según la tradición, Abraham Avinu se había muerto, ellos tenían unos 15 años aproximadamente de edad. Como hijo mayor se supone que le rindiera los respetos a el abuelo ya muerto,
Pero a Esaf no le interesaba. Menospreció su primogenitura, que ustedes saben todo lo que conlleva esa primogenitura. Y Jacob, listo, Jacob que se crió en las tiendas, donde esto alude a que se crió estudiando la Torá, las instrucciones. Recuerde que la Torá en este momento solamente está de manera oral. No está como constitución, falta todavía mucho tiempo para que se entregue en el monte Sinaí. Y Jacob conocía. Jacob no era, como dicen en el otro campamento, una persona afeminada, no era débil, ¿no? Porque lo vamos a ver que mueve una piedra que era bastante pesada y necesitaba bastante gente en la boca del pozo y él la mueve solo. Así que Jacob era fuerte. Jacob tenía ese temor de Todopoderoso, le interesaba tener esa primogenitura o ese título para presentarse delante del funeral de Abraham Avinu como si fuera el hijo que le tocaba hacer eso. ¿Nos vamos entendiendo? Ok, es importante porque esto pues lo encontramos dentro de la tradición. Yitzhak se quedó ciego, pero Ribka tenía discernimiento, tenía revelación. Es bien importante porque las matriarcas dentro de Israel van a ser mujeres que oran, van a ser mujeres que están conectadas con el Todopoderoso. Sí, vienen con un trasfondo que es pagano, pero ellas van a ir cambiando todas estas cosas. Uno de los puntos que nosotros tenemos que entender es que cuando una mujer se casaba con X persona, ella también adoptaba su creencia, sus deidades o sus dioses. Y esto pasó con Ribka, va a pasar con Rachel, va a pasar con Lea, con Silpa, con Bilha. Se van a transformar, van a dejar de ser una Goya, como se dice en el hebreo, a transformarse en una mujer que teme al Todopoderoso. Todavía no hemos comenzado la parasha, esto es el resumen. Bereshit 27:15, y Ribka, Rebeca, tomó las ropas costosas o limpias de Esaú, su hijo mayor, que estaba con ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. La palabra que dice ahí para estas ropas que son costosas o limpias es hamudot. Hamudot, traducido como limpias, si nosotros buscamos un poco más en un nivel un poco más elevado, el valor numérico de este término es 452. Y 452 es igual al término bedemut, que significa a imagen o como figura de, y también al término betumat, que es impureza. Así que en sentido literal te está diciendo que las ropas son puras, pero en sentido oculto te dice que las ropas son impuras. Y que también puede ser a imagen. Recuerde que él va a tratar de adoptar una persona que él no es, totalmente diferente. Él es temeroso de Hashem, aunque todavía no ha tenido un encuentro real con Hashem, sino que fue educado con ese temor, versus un rasha, un malvado que es su hermano gemelo, la contraparte. Nosotros vamos a ver esta secuencia desde el principio. Caín y Abel, dos hermanos que están peleando. Después tenemos a Isaac y a Ismael. Ahora tenemos a Esaf y a Jacob. Tenemos más adelante al hijo pródigo y su hermano. Uno se queda en convenio, el otro no. Tenemos los dos olivos, tenemos los dos testigos y siempre tenemos un patrón de dos. Cosas que tenemos que hacerle caso porque están ahí, no simplemente para que uno los vea como una historia, sino que Hashem ya nos está dejando saber algo más. En este caso ahora tenemos el Yeshu, que es el nombre despectivo que se le llama a nuestro santo maestro. Dentro de muchos de los círculos del judaísmo, tiene una razón de ser que también le digan así Yeshu, pero eso es otra historia. Versus Jesús también. ¿Cómo es percibido nuestro santo maestro, el Ribi Yeshua HaMashiach hoy en día? Bueno, una persona afeminada, desde cierto sector, un brujo dentro de algunos sectores dentro del judaísmo tradicional. Es importante porque Esaf juró matar a Jacob. Cuando pasó todo esto de la primogenitura, que ya mismo quiero aportarle algo, Esaf dijo, los días que mi papá muera,
van a llegar, va a pasar el luto, y luego de eso yo voy a matar a Jacob. Y en cierta parte este plan tuvo éxito. ¿Por qué digo esto? Porque Roma, que ustedes saben que es el archienemigo, cuando se fundó Roma, se fundó por unos descendientes de Esaú. Esaú, al tiempo, se fue convirtiendo en un pueblo poderoso, de ahí vienen los edomitas o los edomeos, y conquistaron a un pueblito pequeño que estaba en esa región llamado Kitim. Al tiempo, como este pueblo se asimiló a los edomitas, pues cuando mencionabas el nombre Kitim, estamos hablando de Esaf o de Esaú. Y estas personas fueron conocidos como grandes mercenarios en el mundo antiguo. Pelearon en diferentes lugares, acá obviamente pagándole. Y cuando Roma estaba naciendo, se alquilaron los servicios de estos Kitim, estos edomitas, para que fueran allá a pelear. Van a Roma, pelean, ganan. Luego, las personas nativas de ese lugar le piden que por favor se queden allí para gobernarlos. Ellos se quedaron y se asimilaron a ese lugar también. De ahí nace Roma. Y de ahí la conexión de que Roma es Edom, es otro nombre para Esaf o Esaú. Esto es importante, porque Esaú, Roma, es igual al cristianismo. ¿Ok? Por eso es que hasta cierto punto tuvo éxito con la figura de Jesús, que viene de Roma. Recuerde que Jesús no es Yeshua. Uno te va a llevar fuera de la Torá, te va a llevar en un ciclo de festividades totalmente paganas. Uno nace en Roma, porque se viste como romano, etc. El otro te lleva a Israel, el otro te lleva al pacto, el otro te enseña Torá. Totalmente diferente como se ven. Y aquí, pues, puedes tener más o menos algo de cómo se veían o cómo se cree que se hubieran visto. Así que yo mismo estoy en bastante desacuerdo con muchas personas que dicen, porque Yeshua Jesús y ya ustedes saben la historia. No, vamos a corregir ese error que lleva tanto tiempo. Seguimos a nuestro rabino Yeshua judío, que te va a llevar a Israel y que te lleva dentro de esa esfera de convenio, de orden y no caos. El Jesús te lleva al caos, porque aunque no lo sepas, pues te va a llevar a romper la Torá. Todavía estamos en el resumen de la Pasada Parashá. Importante esto. Una de las palabras que se dijo en la Pasada Parashá, y aparece en Bereshit, Génesis 27, 22 al 23. Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo palpó. ¿Recuerdan la palabra que estaba detrás de todo esto? Fue a imagen de con ropas inmundas. ¿Y qué dijo Isaac, que estaba ciego? La voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaf. Es interesante porque él no lo reconoció porque está ciego. Perdió el discernimiento. Lo vamos a ver desde otro punto. ¿Qué ocurre? Los mismos sabios de Israel en el Talmud, Tratado Sanedrín 98a, dicen, escuche esta historia. Esto es una historia donde trata de explicar lo que yo estoy mostrando. El rabino Yoshua ben Leví, que vivió en la primera mitad del siglo III, mientras meditaba cerca de la tumba del rabino Shimon bar Yochai, fue visitado por el profeta Elías. Esto no es nada raro que aparezca Eliyahu. Recuerde que Elías es un prototipo del Mesías también. ¿Cuándo vendrá el Mesías?, preguntó Joshua. Pregúntale, respondió el profeta. El Mesías está en las puertas de Roma, sentado entre los pobres, los enfermos y los desdichados. Como ellos, cambia las vendas de sus heridas, pero lo hace una herida a la vez, para estar listo en cualquier momento. Entonces Josué, fue a Roma y se encontró con el Mesías y lo saludó diciéndole, Shalom Alejem, la paz sea contigo. Amo, maestro, rabino. Y el Mesías respondió, Alejem Shalom, la paz sea contigo, oh hijo de Leví. Y Joshua le preguntó, ¿cuándo vendrás? Y le dijeron, hoy. Joshua regresó con Eliyahu, con Elías, y le preguntaron, ¿qué dijo Mashiach? Shalom Alejem, la paz sea contigo.
¿Y cuándo vendrá? Pues él dijo que hoy. Recuerda que este es el pensamiento en la antigüedad. Josué luego dijo que el Mesías no le había dicho la verdad, porque había prometido venir hoy, pero no lo había hecho. Y Elías, explicó, esto es lo que te ha dicho hoy. Si oyeres su voz, una referencia al Salmo 95:7, condicionando su venida con la condición no cumplida. Ellos saben, cuando digo ellos, sabios de Israel, que Mashiach ben Yosef, Mashiach que sufre como José, también le dicen Mashiach ben Efraín, que está metido en Roma. Los más estudiosos, los más académicos saben que está metido en Roma. Eso lo pueden también buscar en el Sefer Zerubabel, donde compara la ciudad de Nínive con Roma. Y te dice que allí también está el Mesías, bien feo, todo desfigurado, y le preguntan por qué está desfigurado y los sabios responden, como dice Isaías 53, fue triturado y fue molido por nuestros pecados. Entonces, el mismo profeta Isaías 63:1 pregunta, ¿quién es este que viene de Edom? Ya lo hemos cubierto en otros puntos. De Edom, de Roma, de Bosra, de la región hoy en día de Jordania. Con vestiduras de colores brillantes, está majestuoso con su ropaje que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las de el que pisa el lagar? O sea, Esav es llamado, como dije ya, Edom. Edom viene de la palabra también Dam, que es sangre, que es rojo, que es violento. Y Dam también está conectado con la palabra Adama, que es tierra. Habiendo dicho eso, la palabra, lo que dice su papá, Yitzhak, la voz es de Jacob, pero sus manos son de Esav. Te está diciendo en un nivel más profundo que Mashiach se va a esconder dentro de Roma con una apariencia totalmente diferente, como lo fue el personaje que se creó llamado Jesús. Y ahí estamos nosotros quitándole esos vestimentas, quitándole la peluca que le pusieron, descubriendo que tenía una barba diferente, descubriendo que el color era diferente, descubriendo que no hablaba griego, sino hebreo y arameo, y que enseñó Torá. ¿Van conmigo? Bueno, el griego se hablaba en algunos lugares, pero la evidencia misma nosotros la encontramos en el libro de Hechos. Cuando a Pablo, Rab Shaul, se le acusó, él notó que la audiencia estaba dividida entre fariseos y saduceos. Y el mismo texto dice que hablando en lengua hebrea, cuando ellos lo escucharon, mantuvieron silencio. Luego la aparición de nuestro santo maestro Yeshua a Pablo, a Rab Shaul, dice que fue en lengua hebrea. Lo más lógico era que él hablara en griego, si era que hablaba en griego. Micrófono, hermano, aquí está. Cuando hicieron el descubrimiento de Qumran, que todo el mundo esperaba otra cosa, una de las cosas que se dieron cuenta en Qumran es que los textos griegos que encontraron eran bien poquitos y se pensaba que el hebreo había muerto y encontraron más de 400 libros en hebreo y como 100 a 200 en arameo. Y lo que habían encontrado en griego era bien pequeño lo que habían encontrado, que daba a entender para los académicos que no se hablaba griego prácticamente en ninguna provincia de Israel, excepto creo que era en Galilea. Y no Galilea, todo el mundo. Galilea de los gentiles. Sí. La liturgia en hebreo, estaba el Targum, que era la paráfrasis en arameo, para entonces leer lo que se leyó en hebreo, leerlo también en arameo. Así que yo no estoy diciendo que no había lugares donde hablaran griego, que yo creo que sí. Escritos de el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento son en griego. Hermana, eso es otra bomba.
Eso se escribe tantos años después. Todo fue una tradición oral, una Mishnah oral, pasada. ¿En qué idioma se escribió? Bueno, eso se lo dejo a mi hermano Joel, que ese es el campo de él. Pero la contestamos luego, no se te olvide. Sí, porque es una duda. Sí, pero es un punto, si uno conoce bien cómo era ese, por decirlo así, judaísmo del segundo templo, vamos a ver que estamos hablando de un grupo que es nacionalista también. Y nosotros sabemos eso por la pregunta que se le hace a nuestro Santo Maestro Yeshua antes de que él ascienda al cielo. Y le dice, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Vas a restaurar las 12 tribus ahora? ¿Y qué le dijo nuestro Ribi? A ustedes no le toca saber eso. O sea, no estamos hablando con personas asimiladas a los helénicos ni nada por el estilo. No. Sí, eso es lo que se ha enseñado. Desgraciadamente se quiere pintar, se presenta a nuestro Santo Maestro Yeshua, y esto voy a utilizar las palabras del gran maestro y el sabio Joseph Good, como si fuera un rabino reformista o conservador, cuando nos estamos enfrentando a un rabino sumamente tradicional, por no utilizar el otro término que da miedo a algunas personas. Estamos hablando de una persona bien tradicional, que no viene a hacer algo diferente, sino viene a limpiar lo que existía. Bien, entonces, en toda esa historia que estamos todavía tocando puntos de la parashá pasada, nosotros podemos ver la abodá, la misión del Rabbi Yeshua ben Yosef, cómo iba a quedarse en el exilio. Y esto es interesante porque Jacob vayetse, y salió Jacob. Jacob sale de la Tierra Santa y se va al exilio. Aquí hay una conexión con lo que nosotros vamos a estudiar. Bien, y se marchó, se fue Jacob. Ahora sí, hermanos, ajústese los cinturones. Vamos a entrar en esta porción. No se preocupe si no la cubrimos completa, porque tenemos el Shabbat de Hashem, por favor de Hashem, para cubrir esto. Lo importante es que podamos no solamente entender el antiguo Medio Oriente, sus conceptos, también lo que también el hermano mayor Judá está pensando. Esto es importante para hablar el mismo idioma. Amén. Oh, Hashem. Un amén. Siguieron otros amén. Importante. Es el objetivo, alcanzar la mente hebrea. Ok, tenemos que Jacob se marchó, se fue al exilio. Se despertó Jacob, se despertó de ese sueño. Jacob va a estar soñando no solamente aquí con ángeles, con malachim en hebreo, también al final va a estar soñando con ovejitas. O sea, los sueños juegan un papel importantísimo. Y como algunos de ustedes ya saben, la hora del sueño tiene que ver mucho con si es Hashem o no es Hashem el que está hablando. Aparte de lo que se comieron antes de acostar. Ok. Más vale cumplirle a Hashem con lo que uno le dice, porque a Hashem no se le va a olvidar nada. Recuerden que no es un hombre. No se le olvida, todo está anotado. A nosotros se nos olvidan muchas cosas. Y como se nos olvidan muchas cosas, porque somos seres humanos, pues nos pasan cosas en el camino. Y uno dice, ¿por qué me pasaría esto? Pero si yo me porto bien, si yo guardo la Torá, si yo me esfuerzo por hacer esto. Pero hermano, Hashem es justo siempre en todo su camino. Y como Él es justo, pues uno recibe lo que nos toca. Y es difícil, porque uno cree, y le hago por experiencia propia, uno cree que está haciendo las cosas bien. Y yo hago esto y esto y lo otro, y de momento pasa algo y uno, ¿por qué? Desde que yo aprendí eso de que Hashem es justo y recibimos lo que merecemos, pues es más fácil pasar ese tramo amargo. Pastor, claro. Ya, hay una persona en los reyes, era un rey, que vino el profeta y le dijo que preparara su casa porque hasta ahí iba a llegar. Pero él contesta algo bien sabio. Pero usted menciona de que
el Eterno es justo y todo lo sabe, se recuerda de todo. Estas palabras que él dijo, tal vez no cualquiera persona las puede decir, lo que el rey dijo. Me parece que era Ezequías, si no me equivoco. Dijo, tú sabes cómo yo te he servido. O sea, como diciéndole, hey, he estado al 100 delante de ti. Entonces yo pensaba cuando usted comentaba esto de que presentarte delante del Eterno y decirle, hey, tú sabes lo que yo he hecho por ti, no es cosa fácil, ¿verdad? No, se necesita. O sea, le estaba seguro de lo que estaba diciendo. Y Hashem le extendió, creo que fueron 14 años más, si no me equivoco. ¿Cuántos de nosotros podremos decir eso? Hashem, tú me conoces, tú sabes lo que yo he hecho, ¿por qué esto? Nos pone a pensar. Seguimos. Ok, tenemos a Haram, que va a ser el lugar donde ¿quién es la que planta o el que planta la idea de que te vayas a Haram? Esto pasa la parashá pasada. Alguien se enteró de lo que su hermano Esaf estaba conspirando y dijo, no, mejor que te vayas a Haram. La Sadeket, la que tenía más revelación, la mamá. Vete allá. Son unos paganos, pero allá vas a estar seguro. No te vas a contaminar si te quedas aquí como está pasando con tu hermano. Y la manda a Haram. Y él se encuentra en Beersheba. Cuando nosotros buscamos ese valor numérico de esa palabra, Beersheba es igual a 575 y es igual al término también causa y efecto. Tenemos a Haram, que en gematría es 12 y 3, que significa romperse. ¿Acaso Jacob no va a sufrir una transformación en ese lugar? ¿Acaso Jacob no se va a romper mientras está en Haram? Sí. Y nos lo dice otro nivel, el nivel Sot que estamos viendo. Betel, pues tenemos dos palabras, tenemos Beit, que es casa, y El. Betel o Beit viene también de 443. Sorry, si no me lo dice, lo estoy mirando. Virgen prometida es igual a la palabra virgen prometida, que también es 443. Así que hay unos paralelos, hay unos puntos. Luz, 43 significa también grande, en otras palabras, poderoso y amado de Yah. Es igual a 43 también como la palabra luz. Or en hebreo. Yo creo que esta ya la hice hace tiempo la pregunta. Cada letra hebrea suma un número. Entonces, para sacar esas cifras, busca letra y... Correcto. ¿Y ese número significa algo? ¿Esa También, cantidad? Como sí. 575. ¿Sí? Eso es lo que estoy hablando, que 575, por ejemplo, es igual también a ese término causa y efecto. ¿Cuáles? Hay otros términos iguales, sí. A veces no hay muchos, a veces hay diferentes, y uno busca lo más que se aproxime. Pero queda, ¿verdad? O sea, como sí. si todo está conectado. Ese es el nivel oculto de la Torah. Por eso se llama Sot, el misterio. Cuando Yohanan, Juan, y cuando Pablo dicen, te enseño un misterio, están hablando en ese nivel. ¿Ya? Oh, sí, siempre. El mismo Juan, Daniel te dice, el que tenga entendimiento, ¿qué dice? Entienda. Está hablando en estos términos del misterio. All right. Sí. 70 veces 7. Hay que perdonar, ¿verdad que sí? 70 veces 7. Vamos, 70 veces 7 es 490, si no me equivoco, y significa ser perfecto. Perdona hasta que seas perfecto. Por eso dijo 70 veces 7. ¿Sí? Imagínate, perdona, en otras palabras, un poco más profundo, perdona hasta que seas perfecto. También él dice, nuestro Rabbi Yeshua dice, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Así que todo va de la mano.
Entonces, hermano, tenemos una foto de Jerusalén hoy moderno y tenemos diferentes lugares importantes. Ya mismo vamos a entrar. ¿Por qué Jacob va a ese lugar? ¿Qué sueña Jacob? ¿Cuál es la creencia en el antiguo Medio Oriente, específicamente de los montes y lo que las personas edificaban dentro o encima, ¿verdad?, de estos montes? Por ejemplo, tenemos un sigurat, algo parecido a lo que ustedes tienen ahí, que es una montaña artificial, una montaña donde realmente en la cúspide es donde tiene un cuarto, y ellos entendían que allí era donde los dioses bajaban y llegaron los dioses como un tipo de portal. Eso era la creencia popular y la mayoría de ellos entendían que Mesopotamia, esa área de Babilonia, era el lugar en específico. Jacob está operando con lo que él ha escuchado, pero también tenemos que entender, ya esto lo dije, que ese tema lo vamos a ver en diferentes lugares de civilizaciones antiguas. Como ellos entendían que eso eran los lugares, las escaleras, y usted puede buscar diferentes programas y va a ver eso. Voy a enseñarle, vamos a ver. Jacob no era una sola escalera que estaba así. Ángeles que subían. Bueno, el texto en lo literal te dice que sí, pero él está en un lugar estratégico. Aquí tenemos ejemplos de diferentes lugares o montañas artificiales que se entienden que son esos puntos donde las deidades pasaban. Los egipcios decían, no es acá es que pasa eso, no tanto en Mesopotamia. Estos son conceptos antiguos, medievales y un poquito antes del medievo, donde se entendían en culturas antiguas, como los mismos celtas, que no, cada montaña, los indios americanos aquí tienen sus culturas, donde eso es una montaña sagrada. México, todo Centroamérica, en Sudamérica, donde están todas estas pirámides, es el mismo concepto, es lo mismo. Ok, pero quiero ir acá. Las tablas de Nuzi en Mesopotamia. Creencia popular, los dioses descienden y ascienden en una tierra, en un lugares en específicos. En esas tablas de Nuzi también está relatado lo que se hacía en el diario vivir, el diario, lo cotidiano. Por esas tabletas, gracias a esas tabletas, nosotros podemos entender más o menos qué es lo que está pasando con la casa de Labán, allá en el área de Harán. El área de Harán, que ustedes lo ven ahí, puede ser hoy en día el sur de Turquía o el norte de Siria. Muchas de estas costumbres pues quedan allí. Hay que volver a estudiar estas tabletas para poder conocer el contexto, por qué Labán le cambió el sueldo, por qué Labán le dio a Lea y no le dio a Rachel, por qué Labán actuaba de la forma que él lo hacía. Desgraciadamente, el judaísmo moderno, el judaísmo de este tiempo, esta era que estamos del 1500 hacia acá, pues no estudia esto, tiene una desconexión. Y aquí es donde entra este enfoque del antiguo Medio Oriente. Habiendo tocado esto, vamos a el lugar, Hamacón, el lugar. También en el judaísmo hoy en día se sabe que cuando se habla de Hamacón, el lugar, está hablando del Beit Hamikdash, del área donde se levanta el santo templo. Recuerde que este área es donde estaba el Edén. O sea que esto lo convierte en un espacio sagrado. La dinámica es diferente. Esta palabra tiene varias connotaciones, aparece en 6 ocasiones en el texto. Una de las aplicaciones que se le da era que Jacob estaba haciendo tefilá, estaba orando en ese lugar. Ya mismo le voy a comentar algo acerca de esto. Porque está escrito, escucha tú en los cielos en el lugar de tu morada, Macón. Esto es una cita del Talmud. Ahora bien, hay un libro que se llama Et Hachaim. Et Hachaim dice que Jacob se acordaba de las historias que había recibido de su abuelo Abraham y de su papá Yitzhak, de cómo la Quedá, ¿se acuerdan de la Quedá? Los ashkenazis le dicen la Keida,
la queda que es donde suben en un altar a su papá Isaac. ¿Recuerdan todo ese evento? Jacob sabía, según el libro Etz Chaim, que allí había ocurrido eso. ¿Recuerdan que Abraham vino y levantó un altar? ¿Sí? ¿Lo leyeron? Si no lo leyeron, no me diga que sí. Ok. Y según este libro, Jacob tomó esas piedras de ese altar destruido y las volvió al mar. O sea, piensa en esto. Este es el tercer patriarca. Esta persona, que ya es mayorcita, tiene que conocer bien cuál es su historia de su familia. Esto es una tradición oral que opera. Él no se detuvo allí simplemente porque está bonito, déjame subir a aquel monte que está allá más arriba, pudiendo pasar por la ladera, y allí voy a pasar la noche. Así que, según este relato, él armó nuevamente ese altar. Bueno, recuerden que él tomó una piedra para poner su cabeza en el mismo lugar. Correcto. Porque es el monte Moriah. No estamos hablando del monte de los olivos. Estamos hablando de ese lugar donde se encontró el Edén. Eso es lo que se interpreta cuando uno lee de manera literal el texto. Él subió allí, se detuvo allí a descansar. Come on, no. Él va allí con un propósito. Él conoce la historia de su papá y su abuelo. Él sabe que hay algo importante. ¿Por qué fue allí? ¿Qué estaría pasando por la vida de Jacob? ¿Verdad que a su papá, bueno, a Eliezer, lo enviaron lleno de regalos con 10 camellos a buscar a su novia, que va a ser su mamá, la mamá de Jacob? Abraham ya se había muerto y Isaac es el heredero de toda la hacienda. Estamos hablando que tenía muchos bienes. ¿Ustedes creen que él va a enviar? Le echó la bendición y todo, y va a enviar a su hijo Jacob a Harán sin un camello, sin regalos, sin nada. No es la costumbre. Algo pasó en ese camino, que ahorita se los voy a comentar, que provoca también que Jacob vaya a ese lugar a orar. Y aquí, familia, es que vuelvo, yo recalco que es tan importante lo que la tradición nos ha legado. Él está allí orando. Hay una situación, él sabe que ese es el lugar específico donde Hashem lo va a escuchar. Porque ese es Hamacón, esa es la puerta al cielo. Ahora, del texto mismo podemos deducir que él no había conocido todavía a Hashem. Tiene un temor, como el temor que uno le infunde a nuestros niños cuando se están levantando en la Torah, pero va a ser en un momento dado en la vida que realmente uno va a decir, ahora es que conozco a Hashem que me habían hablado. Me pasó a mí, le ha pasado, estoy seguro que le ha pasado a muchos de ustedes. Entonces, agarró una piedra, se durmió y soñó. Y vio esta escalera con ángeles que iban de la tierra hacia el cielo. Bajaban, subían, bajaban. Y cuando se levanta Jacob dice, oh, no es como dice la gente allá en Mesopotamia que es la puerta al cielo. O como dirán los egipcios que aquella son los sigurat de ellos, son la puerta al cielo. No, este es el lugar. Hamacón, este es el lugar de la puerta al cielo. Aquí es que realmente está pasando las cosas. Y hay algo más profundo que se nos da. Vamos a ver si es ahora que va. Ya mismo va. Pero quiero leer lo que dice el profeta Yeshayahu, lo que dice el profeta Joel y lo que dice el Salmo 9:11 y el Salmo 76:2 acerca de este lugar. Yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué hacía Jacob? Orando. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Profeta Joel 3:17. Yo soy Adonai vuestro Elohim, que habito en Sión. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está Jacob?
en el espacio sagrado, mi santo monte. Y Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más por ella. ¿Por qué? Porque es un espacio sagrado. Y requiere que tengas un nivel, un estatus de santidad también, separado para Hashem, para que tú puedas entrar en ese espacio sagrado. Cuando este contexto de extranjeros es una persona que no estamos diciendo que no tenga temor de Hashem, pero todavía no tiene las señales y el compromiso más alto para estar con el Todopoderoso. Nos vamos entendiendo. No es que Hashem está discriminando, pero Hashem quiere que si la persona va a estar en un acuerdo, en un convenio, pues ese convenio te va a llevar a realizar otras cosas. Queremos bendición, queremos que todas las cosas nos vayan bien, pero Hashem primero que nada dice, comprométete conmigo, demuéstralo, y una vez tú lo hayas demostrado, entonces yo voy a comenzar a bendecirte. Primero necesitas estar en convenio con Hashem. Una vez estés en convenio con Hashem, comienzas a caminar, comienzas a llevar a cabo lo que es la justicia, seguir la Torah. Comienzas a ver cómo Hashem te va honrando, te va dando honor. Es Él que lo está haciendo, no es uno. Uno no tiene mérito suficiente, Él sí. Te conviertes totalmente en una nueva persona. Es lo mismo que tenemos en la esfera. Todo está en orden, porque estamos siguiendo esas instrucciones. Tan pronto fallemos, ya no hay orden. El contrario al orden es el caos. Y cuando entramos en caos, estamos fuera de todo el sistema y comienza todo a voltearse boca arriba. Las cosas no nos van a ir bien. Pero, como dice Hashem, aún en las tribulaciones yo estoy contigo. Porque nunca nos deja, porque Él es fiel. Ok, pero estamos en ese espacio sagrado. Salmo 9:11, cantad alabanzas al Eterno, que mora en Sión, Jerusalén, el monte santo, donde se encuentra Jacob. Proclamad entre los pueblos sus proezas. Salmo 76:2, en Salem está tu tabernáculo, Salem, Jerusalén, y en Sión su morada. Si está su morada, si ese era el lugar donde estaba el Edén, ¿está Hashem allí o no estaba Hashem allí? El sueño no es casualidad, sino es una manifestación del Todopoderoso para que Él se dé cuenta. Eso es un diagrama de cómo es todas esas montañas de Moriah. Y ahí ustedes pueden ver el monte Sión, monte de los olivos, los diferentes picos que se encuentran en ese lugar y forman la letra Shin. El Shaddai, el poderoso, está allí. El que guarda Israel, ahí lo tienen en otra forma. Esto ya ustedes lo han visto otras veces. Donde dice Sión, ahí estaba pasando la noche en ese espacio sagrado Jacob. El corazón de Hashem, ahí lo tienes nuevamente, el mismo corazón de cualquier ser humano, con las cámaras del corazón y las válvulas formando la letra Shin. Al otro extremo tienes el mapa de Jerusalén. Ese es el lugar sagrado, el lugar santo. El lugar que Hashem siempre va a proteger, siempre va a proteger. No digas nada en contra de él, porque te vas a meter con Hashem directamente. Pastor. Recuérdenos qué significa la letra. La letra Shin, que es la que tienes en pantalla, significa el Shaddai. Shaddai es un acróstico que se define como Shomer Doltot Israel, el guardador de las puertas de Israel. En la misma geografía ya estaba profetizado que él guardaba a Israel sin todavía Israel haber existido. Importante. Y es emocionante a la misma vez. Porque Hashem está, como dice el profeta Isaías, declarando
todo lo que va a acontecer en el tiempo del fin desde el principio. Pastor. Entonces, hermano, cuando dice protección, es protección sobre el pueblo, la ciudad. Pueblo y ciudad, territorio. Es imposible que Israel sea desaparecido, ¿correcto? De aquí en adelante. No va a desaparecer. Siempre que hay una transgresión, obviamente, como esto es un territorio con santidad. Porque, Si fallas, te van a sacar fuera del convenio, pero siempre hay un remanente. Porque hay una presidente loco por ahí de Irán y él hace años amenazó que él puede desaparecer Israel del mapa. Sí. Que sin problema, dice. Pero eso es absurdo, ¿verdad? Eso es... Pueden intentarlo. Quizás pueden darle un golpe. Pero al fin del día, Hashem es el que se va a levantar en favor de su pueblo. Hay muchos documentos y videos donde muestran cohetes lanzados por los árabes hacia Israel y cómo en el cielo se desvían. Y ellos lo graban y se desvían. Y ellos mismos dicen, ese es el Dios de los hebreos que está haciendo que se desvíen. Él no cambia, no hay variación en él. Entonces, tenemos en Bereshit 28, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Hashem está en este lugar, y yo no lo sabía. O sea, yo no lo conocía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Elohim y la puerta del cielo. Recuerde, él viene ya con una memoria, con un legado que ha sido pasado, ha sido transmitido por su papá, Isaac, y por su abuelo, Abraham. Y levantándose Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por título y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. No podemos confundir Betel, que se encuentra en otro lugar, con este Betel, sino que en lo literal Betel, esta es la casa de Hashem. Este es el monte Sión. Diagrama ahí más o menos de Jacob soñando y viendo todas esas cosas que estaban apareciendo. Ok, el Targum Pseudo Jonathan Ben Uziel, bien importante, dice que la Shejinah de Hashem se apareció a Jacob en el monte del templo. La paráfrasis en arameo de esta historia está diciendo que fue la Shejinah de Hashem la que fue allí. En otras palabras, también nos dice que se posó la Shejinah de Hashem encima de Jacob. Esto no lo voy a tocar. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Eso es para otra historia. Entonces, Jacob dijo, esta es la casa, la puerta. Si nosotros notamos ese diagrama, ese dibujo, tenemos al templo en el monte Moriah, conectándose directamente con el templo donde habita el Todopoderoso, con todos los niveles de cielos diferentes. Y así era más o menos como ellos se imaginaban que era ese mundo antiguo. El Sha'ar HaShamayim, la puerta al cielo. Bien. Y hago una pregunta, ¿quién es el que te conecta realmente con el cielo? Rabbi Yeshua. Lo dice en Yohanan Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En el misticismo judío también se le llama a él, a Mashiach, Seir Ampim, que significa el rostro menor o la cara pequeña. Obviamente, si te está dejando saber que hay un rostro menor, una cara pequeña, es porque hay uno que es mayor. El Rabbi Yeshua
le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es importante. Vuelvo a repasar lo que dice Mateo 10 y Mateo 15. A mí solamente me enviaron a las ovejas dispersas de la casa de Israel. No vayan por caminos de gentiles ni de samaritanos, más bien id primero a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Para las ovejas dispersas de la casa de Israel, ¿por qué? Judas sí estaba en convenio. Aleluya. Judá siempre ha estado en convenio. Y si Judá ha estado en convenio, Hashem, ellos claman a Hashem y Hashem le escucha. Porque están en el convenio. Pero todos los dispersos de Israel, incluso los que tenemos un trasfondo judío, pero nuestros antepasados se convirtieron al cristianismo, quedamos fuera de ese convenio. Porque cometimos idolatría, Abodá Zará. Al cometer idolatría, que estamos fuera, necesitamos ahora retornar al convenio. ¿Y por los méritos de quién? De nuestro Santo Maestro Yeshua, no hay de otro. A diferencia de los que ya se mantienen en el convenio, que nunca se han ido. Entonces es importante saberlo. Estaban en el convenio, pero ahora han venido al convenio a través del judaísmo. Gran pregunta. No me atrevo a ir ahí. No me atrevo a ir a contestar esa pregunta. Porque ya nosotros tenemos una base con el Rabbi Yeshua. Todas las naciones, aparte de Israel, todas las naciones, que es el olivo, oliastro, tienen que injertarse en Israel. Y lo tienen que hacer por los méritos de Rabbi Yeshua. O sea, hay una diferencia y unas jurisdicciones totalmente diferentes. No es lo mismo una persona que siempre se ha mantenido en ese pacto, en ese convenio, versus una persona que no tiene ningún tipo de convenio. Entonces va a querer entrar al convenio utilizando los méritos de otras personas, jurisdicción. Y ahí lo voy a dejar. Pero eso es una gran pregunta. Pero no quiero seguir abundando en ella. Entonces, Hader Chaim. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión, el templo, el espacio sagrado, donde se encuentra Jacob, saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Hashem. Isaías 2:3. ¿Hashem cambia o no cambia? No se nos puede olvidar eso. Porque al día de hoy eso está en pie. Y ahí tienes una, más o menos, lo sombrearon más en ese Photoshop que le hicieron, pero ahí tienes el nombre de Hashem. Eso está ahí. Esto es una foto satelital cuando dice, yo he puesto mi nombre en la tierra. Eso es literal. Esos son valles en las montañas. Valles no, pero cañones y grietas en las montañas. Porque de donde está el templo hay como un valle al Monte de los Olivos, ¿verdad? Valle pequeño. Hay un valle, ahí está creo que el valle de Kidrón, si no me equivoco. Pero esto es ya tomando una foto que cubre una extensión de tierra bastante grande, pero es el nombre de Hashem ahí. Así que cuando él dice, esa es mi tierra, y el que toque mi tierra, yo no quiero estar ahí. Porque Hashem es que se va a levantar. Y el ejército de Hashem es toda la naturaleza. Ahí explicamos por qué el terremoto, por qué los vientos, por qué de momento todo lo que ocurre en la naturaleza. Esa es la forma que Hashem pelea. Entonces Jacob, volvemos con Jacob, se despertó, erigió una piedra, la ungió. Interesante, la ungió. Mashiach viene del término ungido. Y también es una roca, es una piedra. Eben en hebreo. Así que aquí en esta acción también se está escondiendo esa roca ungida que vendrá en el futuro. Hay una roca que vamos a encontrar también encima de un pozo. ¿Ustedes sabían que los sabios de Israel conectan el pozo con el templo? ¿No?
conectan el pozo con el templo. Vamos a ver que hay unos rebaños de ovejas. ¿Cuántos rebaños son? Está en esta historia. Cuando llega Rachel y están los pastores, hay unos rebaños, está en el texto. ¿Pregunta cuántos son? Sí, luego se lo voy a contestar. Pero todo está en relación al lenguaje del templo. Recuerde que el agua es igual a la vida y máxime en un lugar árido, en un lugar que todo está desértico, el agua es vida, como el templo es luz. Entonces, Jacob hizo un voto, un neder en hebreo. Esto aparece en Bereshit, Génesis 28, 20. Y allí Jacob hizo este neder, este voto. Y dice él, si Elohim me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en shalom, en paz, a la casa de mi padre, entonces Hashem será mi Elohim. Esta piedra que he levantado como un testigo, y esto es algo popular en todo el antiguo Medio Oriente, será la casa de Elohim, y de todo lo que me des, apartaré el maaser, el diezmo, para ti. Jacob, era una costumbre en el antiguo Medio Oriente levantar una piedra, un pilar, como una señal, una representación de un convenio que se está estableciendo. Y él lo pone como un testigo. Es interesante que nuestro Mashiach se le llama el testigo fiel. Claro, y ahí está eso. El problema es que está haciendo un neder, está entrando en un convenio con Hashem, en un espacio sagrado, y él no lo va a cumplir. Al no cumplir ese voto que él hace con Hashem, vamos a poder explicar el caos que va a vivir en el futuro Jacob. ¿Van conmigo? A Hashem uno no lo puede tomar por tonto y, como ya yo dije, no se le olvida nada. Lo mismo lo vamos a ver cuando él huye de Labán, llegan a un acuerdo y levantan como testigo un montículo de piedra. Y dice el texto en Génesis 31:53, y Elohim, el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor, cada uno de ellos juró por sus deidades. Pero dice que Jacob lo hizo por el Elohim de su padre Yitzhak. Importante, porque quiere decir que está implícito en el texto que cuando él hizo esa promesa, tiene que haber jurado por el Elohim de su padre Yitzhak y su abuelo Abraham. Desde la antigüedad, y según lo explican los sabios, cuando Shem estaba, pues todo el mundo conocía al Elohim de Shem. Luego al Elohim de Eber y Shem. Luego al Elohim de Abraham, de Isaac. Y ahora por último, este último patriarca de Jacob. Estas personas van a estar acumulando méritos suficientes para que uno los pueda presentar en sus oraciones. Y poder decirle al Todopoderoso, acuérdate de Abraham, acuérdate de tu siervo Isaac, acuérdate de Jacob. No por mí, no por mis acciones que no llenan esos zapatos. Acuérdate de ellos. Por eso al principio mencioné que ir a Harán también significaba romperse. Porque Jacob se va a romper ahí. Cuando decimos acuérdate de ellos, estamos diciendo acuérdate de las promesas. De los pactos establecidos con ellos. Sí. No se puede tomar por la otra vertiente, porque ellos están muertos. Acuérdate con lo que se pactó con ellos, por el acuerdo y por el convenio. Porque Hashem es un Elohim de pacto. Las oraciones del Señor que decimos a Abraham, de Isaac, diciendo acuérdate de los pactos pactos que estableciste con ellos. A través de esos pactos nosotros. ¿Lo puedes repetir con el micrófono ahí fuertemente? Es importante. Que cuando decimos o hablamos acerca de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estamos diciendo
acuérdate de los pactos que hiciste con ellos. Y a través Amén. de esos pactos es que nosotros podemos presentarnos delante de Hashem. Amén. El convenio que está aquí, como yo le dije al pastor cuando empezamos, yo creo que esto funciona, esto es para mí. Hashem en el medio, el templo, para arriba y para abajo, porque tiene que ver con una nueva creación, pero a la misma vez con un convenio. Entonces, no solamente en las oraciones del Sidur, en nuestra oración regular, aparte, yo siempre, y yo lo aprendí así de mi maestro, de Rico, de orar siempre, 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 Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, o Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo prefiero el término Padre, porque Elohim implica una severidad como juez versus papá. Padre de Abraham, de Isaac y Jacob. Y yo presento entonces los méritos que se establecieron con ellos. A diferencia de el cristianismo, por ejemplo, que dice Padre bueno, Dios santo y otras cosas, no se parece a lo que nuestro pueblo ha preservado. Entonces nosotros tenemos que cambiar la manera de orar, las palabras que utilizamos para vernos como Israel. Hablamos de Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nos presentamos delante de Hashem por los pactos que se realizaron con ellos. ¿Qué cuando decimos por los méritos de Yeshua? Claro. Nosotros que venimos de las naciones, que vuelvo y recalco, aunque tengamos ascendencia judía, al aceptar otra religión nos salimos fuera del convenio. Necesitamos los méritos de un sadik, pero no cualquier sadik, de un sadik que haya ido por encima de todos los demás, como es, y el único, nuestro santo maestro Yeshua. En el judaísmo allá pues utilizan otros tipos de sadikim, pero vamos a dejarlos aparte. Recuerde que ellos están en pacto. Pero nosotros necesitamos esos méritos para sellar esa oración y esa petición. Porque de lo contrario, Hashem quizás va a preguntar, ¿y quién te representa a ti? Pidiéndome, mencionaste claro, Abraham, Isaac y Jacob, el convenio. Pero ¿quién te representa a ti? Y ahí podemos entonces poner en escena a nuestro santo maestro Yeshua que le diga, mi rey, hazlo por mí. Yo los represento a ellos. Son cabezones, pero hazlo por mí, están aprendiendo. Pastor, ¿tú vas a decir algo? ¿No? Ok, entonces, ahí nosotros podemos entender que Jacob tuvo que haber mencionado, porque era una de las formas de hacer pacto, hacer convenio al Elohim de su padre. Imagínese que Jacob le hubiera dicho, te lo prometo por el Elohim de mi papá Isaac y de mi abuelo Abraham. Y Hashem, como no se le olvida nada, todo eso quedó anotado en el tribunal celestial, cosa que él no hizo. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Hizo lo que nosotros le llamamos Hilul Hashem. Hilul Hashem significa que le trae un mal nombre a Hashem, una mala reputación. ¿Por qué? Porque hizo ese neder, hizo ese voto. Ya hay algo establecido. Te voy a dar el diezmo, el maser, voy a regresar a este lugar. Hashem prosperó a Jacob como él no se lo imaginaba. Jacob, según la tradición, antes de llegar a Haram, se fue a la academia de Shem y Eber y pasó 14 años allá estudiando la Torah oral. Es lo que dice la tradición. Y luego arrancó para Harán. Prosperó de una manera increíble. Regresa, Hashem lo salva. Ve a su hermano, 400 hombres. Viene con un ejército. 400 es igual también a la palabra Tav, la última letra del Aleph Bet. A lo mejor él pensó, este es mi fin. 400, fin, Tav. Este es mi fin, hasta aquí llegué. Tuvo miedo. No le creyó a lo que Hashem le había dicho. Toda la prosperidad que tiene Jacob va para su tierra, entra a un territorio sagrado, se encuentra con su hermano y viene y se postra 7 veces.
Él sabía lo que estaba haciendo, porque esa postración de 7 veces es algo en común, que cuando un vasallo cometía un error, como allá en el Caribe dice, cuando metió las patas con el rey, la forma de humillarse y decirle a todo el mundo que estoy arrepentido, que me dé una oportunidad, es 7 postraciones. Entonces, reconoce a su hermano, a Esaf, que está más alto que él, y le dice, no, mi señor. Vamos a darle para atrás en la historia. ¿Qué pasó cuando el rey de Sodoma le ofreció una riqueza grande a Abraham cuando rescató a Lot? Y Abraham dijo, no, porque yo alcé mi mano ante Hashem y yo no voy a tocar nada de esto para que no digas que tú me prosperaste. Su abuelo fue fiel en la prueba. Jacob, por el miedo, no le fue fiel a Hashem. Se postra, dice que ese es mi señor, Esaf. Se humilla delante de toda su familia. La familia lo vio, imagínense. Y ahora, y no que tenía emuná, confianza en Hashem, y se postró, le dio miedo. Ok, ¿cuál conducta yo voy a imitar? Y ahí vino el hermano. Hashem lo tocó. La intención no se sabe. Algunos, los sabios dicen que él quería morderlo aquí en el cuello y llevarle todo. Por lo que aparece en el texto los 6 puntos en la palabra beso. 6 puntitos en la palabra beso arriba, que indica que realmente el beso no fue genuino, que había algo detrás. Pero le falló a Hashem, le fue infiel. El voto que hizo, y como Hashem es justo, no puede ser burlado. Más adelante entonces él se va a Shechem, compra aquello allí. ¿Y qué pasa de nuevo? Viene el juicio con su hija Dina, que viene de la palabra din, que es juicio. La ultrajan, todo es un caos. Claro que es un caos. Mira lo que está haciendo Jacob ahora. ¿Van conmigo? ¿Hace sentido esto? Entonces, no fue al lugar, al Jamacón, se lo dio los diezmos a Esaf, etc. Bueno. Hashem es justo, es recto siempre, de Barín 32:4. Esto lo seguimos otro día. Vamos a entrar al punto de Haram. ¿La están pasando bien? ¿Sí? ¿Están aprendiendo algo hoy? Haram, como ustedes tienen en el mapa, se encuentra en el norte de Siria, al sur de Turquía. Este es el viaje que está emprendiendo. Básicamente en ese lugar también fueron llevados las 10 tribus de Israel. Es interesante porque él sale del territorio santo. Él sale al exilio a buscar a esa novia, como le pasó también a Ribca, que podemos conectarlos con esa dispersión que se encuentra en esa misma región o se encontraba en esa misma región, ahora están en todos lugares. La ruta de Jacob a nivel alegórico, a nivel remés. La mayoría de los eruditos sitúan estos lugares de la región del norte y del oeste de Nínive, entre los ríos Tigris y Éufrates. Es digno de mencionar que tanto el escritor de Reyes como el cronista dicen: Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Más o menos el mismo lugar donde se encuentra, el mismo lugar donde se encuentra Harán. Aquí dice, Immanuel Velikovsky mantuvo que las tribus fueron llevadas mucho más al norte, más allá del Cáucaso, a las etapas del río Don y Volga, una región que argumenta a la que llegaron los asirios, identificado al río Gozán con el Volga y los cázares con los antiguos israelitas. Yo tenía el tiempo, creo que está más adelante. Cuando llega, y aquí se va a contestar la pregunta del pozo con los rebaños. Esto es un repaso simplemente, porque es el lugar también que sigue el patrón
se consigue a Raquel, Moshe consigue a su esposa Zipora, él va a conocer a Rachel y nuestro Rabbi Yeshua va a conocer a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Allá eso es en Shechem, pero quiero ir acá directamente. Rachel, la novia y las ovejas. Rachel era pastora, Roatzim. ¿Por qué? Bueno, según el antiguo Medio Oriente, esto era una función de varones, pero si no hay varones en la casa, ¿qué opción tiene? Pues tiene que ser las chicas que sean pastoras. Ahora, en ese momento de la historia de Labán, según esta evidencia, él no le habían nacido hijos varones. Por eso Rachel era pastora. Más adelante, 20 años en el futuro, notamos que Labán tiene hijos varones. Y ellos acusan a que Jacob le ha robado todas las riquezas a su papá Labán. ¿Qué ocurrió en el interín? Bueno, tenemos un proceso de adopción y tenemos la evidencia. Es interesante el punto de que esa boca de ese pozo está aludiendo también al templo, donde tenemos 3 rebaños. ¿Cuántos atrios hay en el templo? Hay 3. El atrio de Israel, el atrio de los levitas, el atrio de los Kohanim. 3 diferentes campamentos. Son ovejas, no son cabritos, son manejables. Y esto siempre lo digo por si acaso llega algún cabrito, para que sepa que el pastor va a tener que buscar una vara pronto, por si acaso. No queremos que la persona se vaya a derecha o a izquierda, sino que se mantenga siguiendo la voz del pastor. Entonces, aquí tenemos una alusión a el templo con los 3 atrios. Dice Mateo 25, 31, 32, pero cuando el Hijo del Hombre, Mashiach, venga en su esplendor, en su kavod, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su esplendor y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Inmediatamente de aquí del texto en lo literal notamos que en el rebaño de Israel también hay cabritos. Pero cuando venga Mashiach, le va a decir, tuviste mucha oportunidad, lo siento, aquí no vas. Como dice la otra mashal, la parábola, hay trigo y hay cizañas. Están dentro de la congregación. ¿Cuál es cuál? Por la manera de ser, por el fruto, los vas a conocer. Por lo que hace. No tanto por lo que dice, por lo que hace. Amén. Así que pastores, como decía el Chapulín con las antenitas de vinil, siempre detectando todo. Yo soy de esa generación. Entonces, tenemos el pozo, 3 rebaños, tenemos a Rachel, Jacob y la piedra. Ya hablé que Eben es piedra, significa también, en lo literal, la gramática, Aleph, la letra Aleph, que parece como un tipo de X, simboliza también a Hashem, al Padre. Luego tienes la Bet, que es la casa. Pero a la misma vez tienes Ben, que significa hijo. Tienes al Padre y tienes al Hijo, unidos. Simplemente con la palabrita. Entonces, no dejando esta historia inconclusa, ¿cómo fue que llegó Jacob sin riquezas? ¿Cómo es posible? Si su papá es sumamente rico, ¿cómo llegó allá sin nada? Bueno, la tradición dice que cuando Esaf vio que Jacob lo enviaron para Haram, él inmediatamente comisionó a su hijo mayor, Elifaz. ¿Se acuerdan de Elifaz, el amigo de Job? Ese mismo Elifaz. ¿Mayor de quién? De Esaú. Y le dijo, intercepta a tu tío en el camino y mátalo. Era un muchacho joven,
Aparentemente todavía tenía temor, según dice el Midrash, de Hashem, y no se atrevió a matar a su hijo. Y Jacob le dijo, llévate todo lo que tengo, todo. Si te llevas todo, me dejas sin nada, es como si estuviera muerto. Y cuando tu papá te vea, inmediatamente va a entender de que cumpliste tu misión. Así que, según la tradición, Elifaz le quitó todo lo que llevaba Jacob para darlo allá como dote. Y llegó Jacob sin nada. Se encuentra con Rachel, le dice que él es familia, se emocionan, se abrazan. Ella sale corriendo y le dice a su papá, aquí está el hijo de Isaac. Él sabe, Labán sabía bien con quién se había casado su hermana. Así que Labán sale corriendo y abraza a Jacob. No veo camellos por ningún lado, déjame ver si tiene riquezas encima. No tiene nada. ¿Qué pasaría aquí? Eso es lo que dice la tradición. No era porque él era tan buena gente, sino porque estaba interesado en todo lo que podía traer. No tenía nada, pues déjame ver si es que él lo tiene encima. Entonces, Jacob, Labán, bien interesante, este personaje. Vamos a hablar un poco más tarde acerca de Labán. Dice Jeremías 31:15, así dice Adonai, se oyó una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Proféticamente, acuérdense que ahora estamos hablando de esta joven Rachel que va a aprender de manera más dura cómo conducirse. Pero ¿por qué el profeta? Recuerden que el profeta está diciendo la voz de Hashem. Dice que Rachel está llorando por sus hijos. Tiene que ver dónde fue enterrada Rachel. Ese camino. Hacia dónde da el camino. ¿De quién es la mamá Rachel? Tiene que ver con José. José es igual a Efraín, papá de Efraín. José es igual a los que están dispersos. Todos sus hijos fueron deportados. Y Rachel está llorando por todas las 10 tribus que están en la dispersión. Para que regresen. Y si regresan, tienen que pasar por ese mismo camino. Ok. Vocabulario de adopción, hablando ahora de Labán. Labán le dice a Jacob, después de un mes que se quedó en la casa, después que él constató de que este muchacho no tiene nada, no tiene dinero, ¿qué pasaría? Le dice, no vas a trabajar gratis, pídeme un sueldo. Recuerde que para él poder casarse con una de sus hijas, él necesita entregar una dote. Y esta dote va a servirle para que su papá, al día de la boda, se la entregue a la novia como un seguro de vida. Cosa que no va a ocurrir, porque Rachel le dice a su hermana Lea, nuestro padre se gastó toda la dote. Entonces le dice, te voy a trabajar por 7 años y en 7 años va a ser el equivalente para amasar esa cantidad de dinero que es igual a ese dote. Le dice Labán, tú eres mi propia carne y sangre. Y esta declaración, según el mismo Sonderban, en la página 108, el tomo 1, es una que se utilizaba en aquellas regiones para adoptar, porque no tenía hijo varón. Porque Labán, si es una persona rica, necesita asegurar cuando él no esté, cuando él muera, con quién se queda toda su familia, su herencia y todo lo que él ha trabajado por tantos años. Así que él necesita tener una figura de un varón que esté allí, que vele por todos estos intereses. Y aquí es que viene el método de la adopción, como le va a pasar en el futuro a Moisés con Yitro. Amén. Vamos más rápido. Llegamos al punto de los Dudaíms. ¿Lo leyeron? Rubén, en este momento ya está Rubén. No vamos a hablar del engaño, de la boda, lo que ocurrió. Lo cierto es que Lea se convierte en la primera esposa en las tradiciones del Antiguo Medio Oriente y todavía al día de hoy en los lugares
los árabes y los beduinos que todavía tienen más de una esposa. La primera esposa tiene un estatus sumamente importante en la familia, en la casa. Tiene unos privilegios que no tienen los demás. El problema fue que Jacob nunca se había fijado en Lea, solamente en Rachel. Vamos a hablar de los Dudaim ya mismo. Entonces, es importante porque dice que Rachel era hermosa y de hermosa figura y Lea tenía unos ojos como tristes, como melancólicos, que algo bien interesante que me enteré hace poco, y es que esta palabra de los ojos tristes era una expresión idiomática para decir que ella era fea. Fea. Y Rachel era bien bonita. Imagínense. Ok. Entonces, pero lo cierto es que ella, como quiera Lea, era la primera esposa. Tenía una posición. Obviamente, Jacob pues no la va a despreciar porque fue engañado, pero no era. Es una pesadilla. No era. Entonces, vamos a ver el cambio que hay aquí en la vida de Lea. Porque Lea muchas veces se percibe como que pobre, no tuvo suerte. Pero es una mujer, recuerda que cuando se casaban las mujeres adoptaban las deidades de sus esposos, que se va a someter a la tefilá, a la oración con Hashem. Bueno, aparentemente según Labán, que dice, la costumbre es así. Primero es la mayor. Y eso yo creo que esa costumbre es en un montón de lugares. Lo cierto es que ella tiene a Rubén, el primero. Vamos a hablar luego de Rubén. Y Rubén le consigue unos Dudaim. Lo que se cree es que los Dudaim son las mandrágoras, que es esa raíz y esa planta que usted está viendo ahí. Y según la creencia, estoy tratando de pensar el nombre correcto, la superstición, es que eso sirve para que ellas puedan reproducirse, para que ellas queden embarazadas. En tiempos más recientes, pues cuando ya hay una cama, pues se decía, no, tú lo colocas debajo de la cama cuando vas a estar en intimidad con tu esposo y ahí vas a quedar embarazada. Recuerde que estas mujeres vienen de un hogar pagano. El judaísmo por un lado dice, no, ellas eran santas, ellas guardaban Torah. No es real. Vienen arrastrando todas estas costumbres paganas y Rubén le da a su mamá ese regalo. Rachel lo ve y le dice, te voy a dejar que tú estés hoy, que me toca a mí. Recuerde que Jacob vivía durmiendo aparte, en una tienda aparte. Cada una de ellas tenía sus tiendas. Me toca a mí, mi derecho, pero yo te lo voy a ceder a ti si tú me das un Dudaim. O sea, Rachel estaba poniendo su confianza en las mandrágoras. ¿Y qué hace Lea? ¿Ok? Espera que venga Jacob del campo y le dice, no, tú estás conmigo hoy, yo te alquilé. Yo hice un cambio allá con mi hermana y me toca a mí. La tradición dice que ellas eran hermanas gemelas, por si acaso. Y sí, y también dice que Silpa y Bilha también eran medias hermanas de ellas. Yo ya no entendí nada. No sé, pastor, todo está en familia, no se preocupe. Todo está en familia. Okay. Entonces, Lea se va con Jacob. ¿Y qué ocurre? ¿A quién le contesta Hashem? A Lea. Pero si le contesta es porque ella estaba orando. Y ese es el punto que muchas veces uno no capta. Lea estaba orando a Hashem. Interesante
que Lea se convierte en la madre de los 6 de los patriarcas de las 12 tribus. 6 de los patriarcas son de Lea. Rubén, el primero, y mira el significado que ella le da. Elohim vio mi sufrimiento. Ella no era amada por Jacob. Jacob estaba con ella por compromiso, porque Jacob amaba a Rachel. Así que Hashem vio el sufrimiento de ella. Ese es el nombre que le está poniendo por Rubén. Luego el segundo hijo, Shimón, significa Hashem escuchó. ¿Qué escuchó Hashem? Las oraciones, los tefilot que hacía Lea. No estamos hablando de una mujer, era pagana, pero ya ella estaba haciendo una conversión. Tercer hijo, Leví. Ahora mi esposo me acompañará. Eso es un corazón herido que ha sufrido por desprecio. Cuarto, Yehudá. Quiero agradecer y alabar a Hashem. O sea, esto no es una mujer ya en contexto que está pagano, ya han pasado años aquí. Y es una mujer que está conociendo a Hashem. Y sabe que Hashem existe porque le está contestando. Miren cómo es esto, cómo Hashem se encarga de levantar la posición de Lea. Que Lea fue la que fue enterrada con Jacob en la cueva de Macpela y no Rachel. Pastor, No. ¿vamos bien? Ok. Pero Lea sabía desde un principio, hermano, que ella no era la que... Ella escuchó el trato que hizo su papá. Dijo, Jacob, trabaja y te voy a dar a Raquel, ¿verdad? Pero ella sabía. Sí, pero la autoridad la tiene el papá. No, ok, no es una sociedad como hoy en día que los hijos dicen, no, papá, no, esto es así, esto es así. No, el papá dice, esto es así y se acabó y obedeces y ya. No, y sí. Sí, y si yo le digo lo que dice la tradición, que entre Jacob y Lea y Rachel tenían unas palabras secretas, un ruido secreto para identificarse a lo lejos. Y que Rachel le dijo a Lea, cuando lo vea le haces un ruido con la boca y él va a saber que soy yo. Es lo que dice la tradición. Así que fue bien engañado. Tradición. Ok, entonces, el quinto hijo, Isahar, que viene de la palabra Sahar, recompensa. Importante, el sexto hijo, luego se lo digo. Luego hoy mismo, no se preocupen. Entonces. ¿Oh, sí? All right. No quería Ok. ver una imagen. Recuerde que el tener hijos asegura el futuro. En el antiguo Medio Oriente y todavía hoy en el judaísmo ortodoxo, esto es sumamente importante. Sumamente importante. Tener hijos le da estatus y honor no solamente a la mujer, pero al esposo. Y si eres un comerciante, el caso que tienes ovejas y estás haciendo tratos, te va a dar prestigio. No tienes hijos, recuerde que estas personas son bien supersticiosas en este tiempo. Va a decir, yo no voy a hacer negocio con esta persona porque no tiene hijos. El favor de las deidades no está con él. Entonces aquí hay una lucha que no estamos captando. Hay depresión envuelta. Hay rivalidad entre las hermanas también. Y Jacob no la está pasando bien. Jacob no la está pasando bien. Pero al tener todos estos hijos, Jacob gana estatus, gana honor. Lea, la primera esposa, emocionada. Rachel no tiene hijos y es la amada. Rachel se siente humillada y por la sociedad Rachel no anda bien. No le está dando honor al esposo, sino un toque de vergüenza. ¿Cómo sabemos eso? Porque el texto lo dice. Rachel le dice a Jacob un día, dame hijos porque me muero. Ahí Jacob le dice, Hashem es el que te los prohibió. Hashem te los prohibió todos ellos. ¿Quién gana entre Lea y Rachel?
Bueno, proféticamente todos y cada uno de ellos tiene su rol, pero Lea es la que está al frente. Lea fue la que Hashem la levantó. Hashem escuchó la tefilá de Lea. Hoy en día en el judaísmo tradicional, cuando digo judaísmo tradicional estoy hablando de la ortodoxia. Tengo unas anécdotas que me han compartido amistades cercanas. Estaban recién casados, tenían 1 año y algo de casados, esta pareja, amistades mías, están pasando el tiempo de Pesaj, panes y levadura, en una comunidad judía ortodoxa. Inmediatamente ellos no tienen hijos todavía porque quisieron esperar. Pero las mujeres se acercaban a la muchacha y le dicen, ¿y cuántos hijos tiene? ¿Y cuántos años llevan de casado? Y cuando ellas le decían, no, todavía estamos esperando, las miraban como que, ¿por qué? Porque la mentalidad del judío es, tú te casas y tú quieres tener hijos. Porque el hijo es el resultado del convenio del matrimonio. Y el mandamiento dice, multiplícate, fructifícate. Y ellos tienen bien claro eso. Al día de hoy, en muchos todavía, en muchas facciones ortodoxas también, si después de 5 años no tienes hijos, se le da una carta de divorcio a la esposa y se busca otra esposa para tener hijos. Porque tiene que ver con el honor. Todavía el pensamiento del antiguo Medio Oriente está presente. Incluso escuchaba una pareja que hizo una conversión al judaísmo tradicional, se fue a vivir a Israel, ya eran mayores, habían criado sus hijos, y cuando se dieron cuenta y aprendieron todas estas cosas que hicieron, se fueron a adoptar hijos. Y adoptaron 4 hijos más. Porque había que cumplir el precepto. Ellos no podían hacerlo ya porque ya eran mayores, pero podían levantar nuevas familias, nuevas personas en la Torah. Eso es realmente cuando tú dices hay un compromiso con Hashem. La mentalidad todavía del antiguo Medio Oriente funcionando hoy en día. Entonces, nuestra madre Rachel y Manu, cuando tiene a José, su primer hijo, dice, Elohim cubrió mi vergüenza. Porque estamos hablando en una sociedad de honor y vergüenza. No tenía hijos, le estaba trayendo vergüenza también a su casa, a su esposo. Por esa declaración de Rachel y Manu, de nuestra mamá, nuestra madre Rachel. Importante. Jacob llama a sus esposas después de todo esto. Esto es un resumen. Quizás entonces el Shabbat vamos a estar tocando en unas líneas que aquí no estamos presentando. Vio que Hashem lo había multiplicado. Tan pronto nace José, escuche esto bien, tan pronto nace José, Hashem le dice, regresa a casa. José tipifica las 10 tribus en el exilio. Cuando identificas a José, cuando identificas las 10 tribus que está diciendo Hashem, regresa, sal de la dispersión, deja Haram, vente a la tierra prometida. Entonces, él habla con sus esposas, con la primera esposa, a estatus mayor, y con la segunda esposa. Le dice, ustedes saben cuántas veces su papá me cambió el sueldo. Todo lo que yo he tenido que soportar todos estos 20 años. Así que Hashem se me apareció y me ordenó a irme. Ellas no titubearon. Ahí es donde ellas dicen entre hermanas, se gastó nuestra dote. Todos esos años que Jacob trabajó, 7 años por ti, 7 años por mí, que se supone que esa cantidad nuestro papá lo hubiera guardado y nos las hubiera entregado, no pasó. Y vino Rachel y se llevó los terafim, la familia de dioses familiares. Y esto es bien interesante, este punto. Esto ya yo lo discutí. Porque esta familia son las deidades. Ellos creían que el espíritu de sus familias, de sus familiares ya muertos, moraban ahí, en esas figuritas. Y que había una cierta comunicación
entre el patriarca de la casa, en este caso Labán, que le daba un estatus de ser un tipo de chamán, de un guía espiritual, de un consultor con el más allá, porque como tenía a estas figuritas, ahí habitaba el espíritu de la familia ya muerta y podía tener consejos con ellos y una dinámica interesante. Pero entonces esto le daba un estatus de líder espiritual también dentro del clan, de la familia. El heredero iba a recibir todos estos serafines, le iba a dar ese estatus delante de la sociedad. Ellos podían ver que este es el elegido para dirigir la familia. Como ya sabemos, Jacob había sido adoptado. Al nacerle hijos varones, entonces Labán debe hacer algo para que Jacob no reciba a esos serafines. Y por eso es que Rachel dice no. Bueno, no lo dice, pero con el acto. A mi esposo le toca, porque fue adoptado. A él le toca todo esto. Y eso lo van a notar porque cuando Jacob llega a Shechem, a Siquem, Nablus hoy en día, le dice, dejen todos sus terafines, sus dioses familiares allá. Límpiense porque nos vamos a presentar delante de Hashem. Era una costumbre imperante en todo ese momento. Jacob no sabía que su esposa había tomado esos terafines. Vuelvo y digo, le da estatus. Cuando Labán vio que eso no estaba allí, en otras palabras, su estatus estaba amenazado. Se perdió. No lo recuperó. Así que el estatus de Labán delante del clan, de la familia, descendió. Labán acusa a Jacob. Tú me lo robaste. Jacob dice, no, el que los tenga que se muera. No sabía que su esposa amada los tenía, lo había tomado. Ella los puso debajo del asiento del camello, se sentó encima. Labán buscó por todos lados. Ella le dice, perdóname que no me levante porque estoy en esos días del mes. Pero esa maldición cayó sobre ella, que se va a estar muriendo más adelante. Así que es interesante ver cómo el Eterno está cumpliendo también el propósito. Hashem es justo, como yo dije, y siempre lo más reafirmo. Pase lo que pase, Él siempre es justo. 20 años estuvo Él allí, trabajando. 14 años que serví por 2 hijas, 6 años por tu ganado y has mudado mi salario 100 veces. Eso es lo que aparece. Vamos a ver qué significa esos números en gematría. Labán es un prototipo del príncipe de este mundo, que te tiene cautivo, que no te deja ir. 20 años en tu casa, podríamos verlos como 2000 años. O sea, 6:2 dice, después de 2 días te daré vida. Recuerda que la mente hebrea, 2, 20, 200, 2000, 2 millones, todo tiene que ver con lo mismo. El Rabbi Yeshua se quedó 2 días con los samaritanos, diciéndole que él era el Mesías. Y después le dijo, después de esos 2 días me dijo, me voy a Jerusalén. Los samaritanos es la mezcla de las 10 tribus con otras personas del imperio asirio. En otras palabras, después de 2000 años terminó el plan con las naciones, con Efraín, Melo Jagoim, con las naciones que están allá. Ahora se supone que regrese a Israel, al pueblo de Israel, a la casa de Judá. Su identidad como judío. 14 años, 7 y 7. Sabemos que 7 es la firma del Todopoderoso. 14 es igual en gematría a unirse, a fusionarse. 6 años por tu rebaño, sexto milenio. 100 veces que cambió el sueldo, tiene que ver con regocijarse. El que causa que reine, hijo de valor. Todos esos son sinónimos de ese valor numérico. Ahora vamos a hablar un poco antes de terminar. ¿Están pasando bien? ¿No se están aburriendo? Ok. El sexto hijo. Y el séptimo también. De Lea. Se llama Zebulún. Zebulún.
Y dice Lea, ahora mi marido vivirá conmigo. Es triste lo que ella estaba pasando. Es la más que le da hijos y no se siente amada. Porque le he dado 6 hijos. Zebulón es el 6º hijo de Lea. Representa también al 6º milenio. 6º milenio que es básicamente el final de ese tiempo esperado. Y luego llega el 7º hijo, que es Dina. Y Dina, como yo dije al principio, viene de la palabra din, que es juicio. Y está conectado con el 7º milenio o la era mesiánica, que comienza con el juicio que vendrá para todas las naciones que fueron en contra de Israel. Bueno, dice que es la única mujer, pero hay un pasaje, que después lo buscaré la cita, donde habla de las hijas de Jacob. La única hija de Lea. ¿Qué pasó con Silpa, con Bilha? Recuerde que las mujeres usualmente no aparecen en las genealogías. Este es el único punto aquí, con Dina, que aparece una mujer dentro de la familia prestigiosa de Jacob. Hay juicio después del 6º milenio, que es Zebulón. El 7º hijo, en este caso hija, es Dina. El Rebbe Yeshua, nuestro Mashiach, la escalera, y voy a concluir con esto, es la única persona que nos puede conectar con Hashem. Es el modelo que nosotros tenemos sin haberlo visto para imitar ese caminar perfecto que espera Hashem de nosotros. ¿Cómo nos justificamos? Bueno, ahí interviene nuestro Rebbe Yeshua. Y la gran misericordia que tiene Hashem. Lo cierto es que, aunque no aparece de manera literal, de manera alegórica, la función del Mesías sufriente está por todos lados. Y esto es lo que hace es reafirmar lo que nosotros hemos creído. ¿Dudas o preguntas? Una hora. No, ¿cuándo fue que empezamos? Casi 2 horas. 1 hora, 50 minutos aproximadamente. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, lo cierto es que repasamos algunas de las esferas, sabiendo que Hashem nada se le olvida, que es un Elohim de convenio. Podemos explicar ahora el desastre de vida que vivió luego de esto Jacob por no cumplir lo que dijo. En la semana que viene, si no me equivoco, hay el cambio de nombre o el cambio de estatus de Jacob a Israel. Jacob, recuerde que representa esa vieja naturaleza. Jacob representa cuando se está moviendo sin la plena confianza en Hashem, cuando se está utilizando simplemente sus fuerzas, versus Israel, que es el que vence siempre con Hashem, el que reina con Hashem. Jacob es esa representación de Israel que está disperso, pero que tiene que estar pasando muchos tipos de situaciones difíciles porque no ha aprendido a confiar directamente con Hashem. Es importante, sí, es el nombre del tercer patriarca. Pero también sabemos que cada persona vive por el significado de su nombre. Y por eso es que Hashem va a cambiar el nombre. Para cambiar ese estatus, para que aprenda ahora, de ahora en adelante, tú eres el que confías en Hashem. Tú eres el que reinas con Hashem. Tú eres el que vives por Hashem. Y ya no por tus propias fuerzas. Amén. Hay Pastor. un versículo, hermano, en Eclesiastés 5, 4 en adelante. Dice, cuando al Eterno hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no.
Yo creo que lo Neder. dijo Salomón, ¿o quién lo escribió? Neder. ¿Cuál fue la cita? Eclesiastés Sí. 5. Cogelet, Salomón. Hermanos, yo vuelvo y digo, nosotros muchas veces creemos que Hashem no se va a acordar de las cosas. A veces uno por emoción, por el momento, dice cosas y hace promesas. Sería bueno que uno pudiera grabarse, anotarlo en algún lugar. Porque al pasar el tiempo y venir otros tipos de emociones, se olvida. Al cielo no se lo olvida. No se lo olvida. Todos y cada uno de nosotros. Si yo me pongo a decirle las cosas que a mí me han dicho a través de los años y que yo he dicho y uno no ha cumplido. Por eso es que todos los años cuando llega el momento del Kol Nidre, que se hace justamente antes de Yom Kippur, perdónanos, Padre, por todas las promesas que nosotros hicimos y los votos, anularlos. Pero ¿qué tal de la persona que no hizo ese Kol Nidre? ¿Qué tal de las personas que todavía no han llegado a la Torá? Y si llegaron a la Torá, como eliminan la tradición, no hacen Kol Nidre, ¿qué va a pasar con esas personas tan pronto pase Yom Kippur y el mallete del juez supremo baje y dicte la sentencia para ese nuevo año? Así que aquí estamos notando con Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, que Hashem no tiene hijos preferidos. No tiene, porque Él es justo. Y el veredicto vendrá. Por eso tenemos que estar todos los días evaluándonos. Se acaba el día y uno tiene que hacer un examen mental con la ayuda de Hashem. Déjame ver qué yo hice. Déjame ver si cometí un error. Déjame ver si miré mal a aquel persona porque me hizo algo justificado, pero yo lo miré mal y no actué como Mashiach. Así que fallé. Déjame ver si di un buen ejemplo. Déjame ver si le hablé a un hermano acerca de la Torá. Déjame ver si me parezco al Mashiach. Yo creo que hay muchas cosas por qué pensar y evaluarse uno a diario. Y no decirle como dicen en el otro campamento, porque Él conoce mi corazón. Y que es tortuoso, es rebelde y siempre se va en otra dirección. Pero vamos a dejar eso para Shabbat. ¿Se acabaron las dudas, las preguntas? Bueno, este ha sido entonces el resumen de esta parashat. A todos y cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de las redes. Bezrat Hashem, con el favor de Hashem, vamos a estar este Shabbat en otra discusión de esta porción con otros temas diferentes. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Y hermanos, recuerde si usted encuentra que esto ha sido de bendición y quiere hacer una sedacá, una donación, una ofrenda a la congregación, lo puede hacer a PayPal, si está en Estados Unidos y tiene el sistema Zelle, y también por Cash App. La mayoría de esas apps se encuentran en la página de YouTube, hermano. Entonces, si alguien de ustedes quiere ir a la cuenta de YouTube, lo encontrarán como Roca Eterna HC. Ahí puede entrar y puede encontrar las apps que están allí y si se lo... sí. Hay una sección que dice About. Ahí usted presiona y ahí le enseña cómo hacer una donación. Se lo agradecemos con todo el corazón. Así que gracias por estar conectados con nosotros. Y quiero decirle, antes de salir del aire, que no olvide que nos encontramos en un mes. El mes de Kislev se conoce como el mes de los milagros. No hay nada imposible para Hashem. Siempre y cuando nosotros estemos en convenio, estemos caminando en orden, Hashem se manifiesta de manera sobrenatural en este mes. Así que usted haga lo propio y aproveche el mes. Aproveche ya queda 20 y algo de días, 21, 22 días todavía del mes.
Según nosotros entendemos que Hashem hizo milagros, que hubo la dedicación del altar, también hace milagros en nuestras vidas. Amén. Que Hashem los bendiga y los guarde. Shalom para todos y hasta el Shabbat próximo con el favor de Hashem.